Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca presenta Instructivo para el manejo de una plantación de café. En este completo instructivo observaremos las técnicas para mejorar la producción como guía para la obtención de los mejores resultados en el desarrollo cafetero nacional. ¡Qué alegría compartir experiencias positivas! El avance de la técnica junto al conocimiento del agricultor nos ayuda a mejorar la productividad en nuestros campos. Bienvenidos. Empezamos desde la generación de la planta, que se realiza en viveros preparados específicamente para conseguir una óptima germinación y un desarrollo radicular adecuado. El proyecto de reactivación del café y cacao nacional fino de aroma continúa con el proceso de renovación de cafetales en todo el país, en relación a las zonas de producción de café arábigo y en base a los criterios de zonificación, según lo describe la norma INEN 285. Café estándar producidos hasta los 800 metros sobre el nivel del mar. Café de altura, producidos desde 800 hasta 1200 metros sobre el nivel del mar. Café de estricta altura, producidos por encima de los 1200 metros sobre el nivel del mar. El punto de partida a nivel de la finca de un productor es la construcción de germinadores y viveros de café, con los estándares requeridos de calidad para la producción de plántulas vigorosas y utilizando varietales de alto rendimiento. Tenemos que realizar el control fitosanitario de los viveros. Controlar el exceso de humedad. Drenaje alrededor al vivero. Regular sombra al 60-65% con el uso de sarán o materiales de la zona que sirven como cobertizo del semillero y vivero. Aplicaciones preventivas para el control de enfermedades con el uso de productos a base de los siguientes ingredientes activos. Benomil en dosis de 1 gramo por litro. Imexazol en dosis de 1 centímetro cúbico por litro. O tetraconazole 50 centímetros cúbicos por 20 litros. El Ministerio de Agricultura, a través de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento y Calidad del Agro, establece el Manual para Registro y Producción de Viveros, donde se establecerán los sistemas de generación de plantas que serán parte de la renovación de la caficultura a nivel nacional. El proyecto de reactivación del café y cacao nacional fino de aroma del MAGAP tiene 3 estrategias de propagación de plantas: viveros individuales, viveros comunitarios y macroviveros. El desarrollo de las plantas en los viveros comunitarios se realizará bajo el sistema de siembra en germinador para posterior trasplante a fundas de polietileno de 4,3 por 8,7 pulgadas o 10,90 por 22,10 centímetros de plástico virgen de 40 micras con 6 perforaciones a cada lado. El trasplante a las fundas del vivero se realizará en estado de chapola. Para los viveros individuales y macroviveros se realizará siembra directa de una semilla a las fundas o bandejas. Al mismo tiempo se construirá un germinador con capacidad para la producción de un 10% de plantas que serán utilizadas en la resiembra. Otra alternativa consiste en que en las fundas ubicadas en los bordes de la plantabanda se colocarán 2 semillas, las que servirán para efectuar la resiembra en las fundas que no germinen. Cuando se realiza siembra directa en los suelos arcillosos, se debe cubrir las semillas con arena. Como cobertizo se utilizará sarán al 65%. Para la construcción de germinadores vamos a utilizar arena de río previamente cernida, la cual permita un adecuado desarrollo radicular. El germinador debe de ser construido de 1 metro de ancho por 20 centímetros de alto, lo cual permite colocar 1 kilogramo de semilla por metro lineal de germinador. El primer paso es llenar las fundas con sustrato adecuado para el desarrollo de las plantas. La preparación del sustrato para los viveros será en proporción de 3 a 1, es decir, 3 partes de tierra agrícola y 1 parte de tierra de montaña o compost. En lo posible se recomienda realizar el análisis de nutrientes de los sustratos. El proyecto de reactivación de la caficultura está entregando sustrato enriquecido para realizar la mezcla, el cual debe ser utilizado 3 medidas de suelo de bosque con 1 medida de suelo enriquecido y mezclar. Se recomienda enriquecer el sustrato con 1.5 kilogramos de P2O5 o 3.5 kilogramos de DAP. En sustratos ácidos con pH abajo de 5.5 se recomienda hacer la aplicación de cal dolomítica, 2.5 kilogramos por metro cúbico de sustrato. Una vez que se ha preparado el sustrato, procedemos al llenado de fundas o de bandejas.
Antes de realizar la siembra, se recomienda humedecer las fundas o las bandejas donde se va a realizar la siembra. La semilla se debe sembrar a 1 centímetro de profundidad. Una vez que se ha colocado la semilla, se procede a tapar. Se puede realizar la desinfección química del sustrato con el uso de productos a base de captán para generar calor en los semilleros y fundas con siembra directa que favorezca la germinación de la semilla. Se debe colocar una capa de paja o plástico negro sobre los semilleros o las fundas sembradas. Se podrá utilizar herbicida preemergente, oxifluorfen, aplicando sobre el sustrato de 5 a 6 días después de la siembra de la semilla, en dosis de 50 a 80 centímetros cúbicos en bomba de 20 litros, utilizando boquilla de abanico plano de ángulo de 80 a 100 grados. Para esta aplicación consulte al personal técnico del MAGAP. Compañeros de agricultores, una vez realizada la siembra en los germinadores o en las bandejas o fundas de siembra, es recomendable supervisar cada 8 días el estado de germinación, estado fitosanitario de las plántulas y humedad del germinador. El estado óptimo de repique de una planta de café es cuando ha emitido las 2 hojas cotiledonales. Es importante considerar al momento del repique, para evitar la torcedura de la raíz, el llamado cola de chancho, realizar una capación de la raíz, tomando en cuenta el 30% de su tamaño, desde el callo hasta el final de la raíz. Esta planta de café tiene aproximadamente 2 años y medio y presenta enanismo. La causa principal es la malformación de raíz. Como podemos observar, la raíz se encuentra torcida y presenta cola de marrano. Todo esto se puede prevenir con el manejo adecuado de plantas en vivero. Antes de proceder a la siembra se debe tomar muestras del suelo para el análisis en el laboratorio. También se debe preparar el suelo para la siembra con el trazado y ahollado adecuados. Los análisis de suelo donde se envíe la muestra deben ser de laboratorios acreditados. A continuación vamos a enseñarles cómo tomar una muestra de suelo. Primero, debemos considerar una profundidad de 0 a 20 centímetros, que es donde va a haber el mayor desarrollo radicular. Después, cogemos la muestra que sea representativa. Esta muestra debe ser colocada en un balde limpio, que haya sido lavado, que no haya tenido contacto con fertilizantes, con insecticidas o con ningún tipo de pesticidas. Esta labor la repetimos por mínimo 6 veces alrededor del lote donde vamos a destinar a la siembra. Este proceso lo realizamos para garantizar la homogeneidad y representatividad de la muestra. Una vez que hayamos realizado el muestreo de suelo en el lote destinado a la producción de café, realizamos la homogeneización. Esto nos va a garantizar la representatividad de la muestra, eliminando todas las impurezas que pueden contaminar la muestra. Esta muestra homogeneizada la colocamos en la funda que ha sido previamente identificada, debiendo enviar como máximo 1 kilo de muestra al laboratorio. Mediante el análisis de estas muestras, un productor puede conocer el estado físico y químico del suelo, es decir, saber cuáles son los nutrientes que contienen mayor o menor medida y cuáles son los requerimientos de fertilidad del cultivo de café al momento de la siembra de la plántula en sitio definitivo, la nutrición en la etapa de desarrollo del cultivo y la etapa de plena producción. Uno de los factores importantes antes de realizar la siembra es la selección de plantas en el vivero. Debemos seleccionar plantas con una buena apariencia física, con un buen desarrollo fitosanitario y que no tengan más de 3 pares de hojas. Aquí establecemos la distancia o densidad de siembra de cafetales, de acuerdo a la variedad de café que planeamos sembrar. Para varietales de porte bajo, la densidad recomendada por el MAGAP es de al menos 4.000 plantas por hectárea. Y en varietales de porte alto, máximo 3.000 plantas por hectárea. Recuerde que el número de plantas por hectárea es un factor vital para una buena productividad. Continuamos con la preparación del terreno, con la limpieza, traza y baliza. Preparamos bien los huecos para la siembra de cafetos. En suelos francos, franco-arenosos, franco-arcillosos, franco-limoso, se debe promover el hollado de 30 centímetros de ancho por 30 centímetros de largo y 30 centímetros de profundidad. En suelos arcillosos, el hoyo debe ser más grande, 40 de largo por 30 de ancho por 40 centímetros de profundidad, realizando un cambio de suelo. Se aplican los fertilizantes o abonos antes de la siembra, tomando en consideración el plan de nutrición del cafetal.
Se recomienda hacer la fertilización de base al momento del establecimiento, mezclando el fertilizante con la tierra que sale del hollado. Aplicar 30 gramos de un fertilizante a base de fósforo en la planta. Una fuente puede ser el DAP 18460 en dosis de 65 gramos por planta que es entregado por el MAGAP. En suelos ácidos se recomienda adicionar cal dolomítica 100 gramos, mezclada con el fertilizante fosforado y la tierra del hollado. Al momento de realizar la siembra, debemos realizar un corte de la funda de máximo 1 centímetro. Esta actividad nos permite eliminar la raíz pivotante, lo cual nos va a garantizar de que no exista una torcedura y muerte posterior de la planta. Retiramos la funda y colocamos el sustrato. Al momento de realizar la siembra, la planta no debe quedar hundida en el hueco, sino un poco levantada para que si existen lluvias no se acumule y existan pudriciones. Aparte de esto, solamente se ejerce una leve presión para firmar la planta. Para la siembra de planta en bandeja, se debe realizar la misma labor de fertilización y de acondicionamiento de suelo. Para el sistema de generación de plantas de bandeja, podemos observar el desarrollo radicular, el cual nos va a garantizar una plantación de óptimas condiciones. Es muy importante establecer una sombra temporal y sombra permanente en lotes de sembríos de cafetos. Este tipo de sombra debe mantenerse hasta los 18 meses de crecimiento de los cafetos. De ahí en adelante se debe regular dependiendo de la zona agroclimática y la infraestructura instalada. En cafetales nuevos se recomienda el uso de guandul o frijol de palo, procurando obtener un 60-70% de sombrío. Este se mantendrá hasta el inicio del invierno del siguiente año y en ese momento se eliminará y repicará incorporándolo como cobertura en los espacios entre hileras para contribuir a la gestión de la fertilidad y al manejo de malas hierbas. De ser necesario, se puede sembrar por segundo año consecutivo frijol guandul, en renovación y con presencia de árboles como sombra definitiva. Se sembrará guandul donde existe claros con exceso de luminosidad. Es importante considerar para el desarrollo de la plantación el calendario cafetalero, el cual está influenciado por las épocas de lluvia. Para evitar que crezcan plantas que hagan competencia a nuestros cafetos, debemos mantener control sobre las malezas de forma manual, mecánica o química. También podemos hacer un plan de podas. Esta puede ser de formación, mantenimiento, regulación, fitosanitaria, de acuerdo a la variedad y al manejo del cultivo. Dentro de la poda de formación y de mantenimiento del cultivo se debe considerar lo siguiente. De acuerdo al sistema de producción, lo ideal es mantener un solo tallo ortotrópico, el cual va a mantener la producción, para la cual debemos eliminar todas las ramas laterales. Para el desarrollo de nuestro cafetal y de acuerdo al sistema de siembra, es importante considerar la sombra, para lo cual se debe eliminar la sombra excesiva. Para el caso de sombra permanente, también debemos realizar la poda.